Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Hoy es martes 30 de junio y lo primero de todo, lo que queremos hacer antes de empezar el programa es enviar de parte de todo el equipo de la batalla cultural todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, todo nuestro afecto para el pueblo venezolano. En especial a todas aquellas personas que han perdido a alguien en el terrible terremoto del pasado día 24. Y además recordar que es que nuestros hermanos venezolanos padecen la mayor de las tragedias sociales. Pues su país antes que por el terremoto ha sido destruido por el socialismo. Por el socialismo bolivariano, por el socialismo, el colectivismo, el estatismo. Los oyentes asiduos de este programa ya saben a qué nos referimos. Lo que ha pasado ahora ha sido una desgracia muy muy grande y ahora toca reconstruir Venezuela, reconstruir su país. Esperemos que lo levanten de nuevo, desde las casas desplomadas hasta las instituciones destruidas, para que la vida, la propiedad y la libertad se respeten por siempre en ese bello país. Así que lo dicho, un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño y todo nuestro ánimo a todos los venezolanos. Bueno, y dicho esto, hoy tenemos un programa en el que hablaremos, como otras veces, de economía. Pero esta vez de economía, bueno, esta vez y las demás, pero esta vez de economía de la buena, de la escuela austriaca. Quedaros con nosotros y especialmente si estáis en edad universitaria, porque el programa seguro que os va a interesar. Y antes de nada también os recordamos que estamos en las redes sociales, en X en La Batalla 26 y en YouTube e Instagram en La Batalla Cultural 2026. Por favor, dadle ahí a la campanita y suscribiros a nuestros canales para poder escuchar todos estos y otros contenidos. Bueno, pues al lío. Hoy, como siempre, vamos a empezar con una pregunta, que sería la siguiente. ¿La economía se aprende o simplemente se opina? Última vez, cada vez más gente y en más medios, mucho experto, mucho opinador, poco economista, según así preparado, en plan garzón, hablan de temas de economía como la inflación, la vivienda, los impuestos, las pensiones, los aranceles y yo qué sé, el déficit o la deuda. Porque tal y como está el mundo es algo que preocupa cada vez más. Pero muy pocos se hacen una pregunta previa, que sería ¿cómo sabemos si una política económica funciona o no? ¿Cómo sabemos si lo que nos cuentan tiene base real o es puro relato o es simplemente un discurso o un relato interesado? La mayoría de las universidades enseñan economía analizando modelos matemáticos, estadísticas o políticas públicas, lo que se viene a llamar economía neoclásica o mainstream. Todo eso es importante, sí, pero está mal enfocado, porque existe otra forma de estudiar la economía correcta, una que empieza por una pregunta mucho más profunda. Ese es precisamente el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Cómo actúan realmente los seres humanos? Una tradición intelectual iniciada por Karl Menger y continuada por Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard o en España por Jesús Huerta de Soto. Una escuela que entiende la economía no como una ciencia de ecuaciones, sino como la ciencia de la acción humana, la praxeología para los más eruditos. Y nosotros tenemos la enorme suerte de que aquí, en España, exista algo absolutamente único, el único máster oficial de Europa dedicado íntegramente a la economía de la escuela austriaca, impartido por la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el profesor Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto. Un programa que lleva formando investigadores y profesionales desde 2007 y que reúne cada año alumnos de numerosos países, entre los cuales se encuentran nuestros tertulianos de hoy. El máster en la economía de la escuela austriaca es un programa sin precedentes, pero lo más interesante de este máster no es que se enseñe la economía del modo correcto. Lo interesante es que se enseña a cuestionarlo todo. ¿Por qué existen crisis y ciclos económicos? ¿Qué es realmente el dinero? ¿Por qué fracasa la planificación central? ¿Cómo surgen las instituciones? ¿Qué papel tiene el empresario en una sociedad libre? Son preguntas que rara vez aparecen en el debate político y que, sin embargo, condicionan nuestra vida todos los días. Y comprender la economía no consiste en memorizar cifras o hacer ecuaciones de funciones, sino en entender bien los incentivos.
comprender por qué millones de personas, actuando libremente, son capaces de coordinar una sociedad infinitamente más compleja que cualquier plan diseñado desde un despacho. Y lo que vamos a hacer hoy es charlar con quienes han decidido, como yo, dedicar un año de su vida a estudiar estas ideas en profundidad, a discutirlas, a ponerlas a prueba y, sobre todo, a aprender a pensar con libertad dentro de la ciencia económica. Personalmente, pienso que en estos tiempos donde abundan las consignas y los dogmas, estudiar para pensar con libertad siempre es un acto de rebeldía. Y todo lo bueno de la vida se tiene por ser rebelde, no por ser obediente. Ser rebelde sí que es por tu bien, amigo. Y aprender a razonar desde los principios quizás sea la mejor batalla cultural que puede librarse. Así que abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con, bueno, una brigada rara de la Batalla Cultural, una brigada no habitual de la Batalla Cultural, pero brigada también porque son compañeros todos del máster de Escuela Austríaca de Economía. Y con este que os habla Emilio Domínguez y con Julio López en la cabina de control. Voy pasando a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí en el estudio a Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás? Encantado, Pablo, Emilio, de la invitación. A Óscar Blanquer. ¿Cómo te encuentras, Óscar? Hola, encantado, Emilio. Muy bien. Flavio Castro, te tenemos desde Argentina, por ahí en Zoom, ¿no? Exactamente. Buenos días a todos. Un placer, Emilio, y ahí a los compañeros. Genial, te llevo con un poquito de retardo, pero bien. Y Daniel Montesinos desde Vitanca, en Tenerife, ¿cómo te encuentras, Daniel? Hola Emilio, hola compañeros. Yo estoy también con un poquito de retardo, 1 hora menos. Aquí son las 1 de la tarde en Tenerife. Se ha metido calor, pero bien, estamos bien y dispuestos a hablar del máster, del fabuloso máster de la Escuela Austríaca de Economía, la única y verdadera economía. Eso es. Oye, Daniel, empezando por ti, ahora que estás ahí en Vitanca, tú además es que eres el proveedor, ¿no? de la droga del máster, de los libros del máster, ¿no? Eres como el camello de los libros, el librero del máster. Sí, claro, da la casualidad que tengo una librería un tanto extraña, ¿no? Aquí Sí. en Tenerife, que es una librería dedicada a estas ideas, ¿no? A las ideas de la libertad, de la Escuela Austríaca de Economía, o como diría nuestro mentor, la Escuela Española de Economía, ¿no? Que nace en los escolásticos salamantinos y en la Escuela de Salamanca. De ahí bebe Karl Menger, de ahí bebe un poco Karl Menger cuando escribe su Fundamentos de famoso Economía. libro Principios de Economía, Eso ¿sí? es. Sí, señor. Y Flavio, a ver, que te tenemos por ahí también, a ver cómo va esto del retardo, así probamos. ¿Qué nos cuentas tú desde Buenos Aires? De Buenos Aires con frío, alguna diferencia horaria con frío, pero bueno, muy contento de reunirnos con ustedes a charlar un poco del máster de economía austríaca, de economía en general. Bueno. Oye, pues Óscar y Juan Pablo, ya hemos terminado el máster, ¿no? Bueno, habéis terminado, porque a mí me queda un año más. Que lo estoy haciendo en 2 años y no en 1, pero digo, ya han dado las notas, ya estamos de veranito. De celebración. Y tal, de celebración. ¿Y qué tal? ¿Qué le vais contando a nuestros oyentes? Por ejemplo, a chavales más jóvenes que estén a lo mejor en los 20 y muchos o 30 y poco, motivos para matricularse en el máster y experiencia positiva y conocimientos que puedan adquirir que les convenga. Hombre, yo creo que es un máster totalmente muy interesante para la gente que le gusta la economía. Generalmente en la Universidad Española y en bachillerato, cuando se estudia economía, se suele estudiar, como has comentado antes, Emilio, lo que llaman el mainstream o neoclásico. Es un poco una síntesis entre economía neoclásica y keynesiana y muy, digamos, dirigida a situaciones de equilibrio. Es decir, una visión económica un poco estática. Cuando, como bien has comentado en tu entradilla, lo que hemos estudiado en el máster es que realmente la magia de la economía la crea, de algún modo, el protagonista principal, que es el ser humano con su acción humana, ¿no? El empresario es el gran protagonista de todo este concepto o estudio económico, ¿no?
Y la escuela austríaca se basa en el estudio de cómo realiza, digamos, la acción humana el ser humano, por qué lo hace y qué consecuencias tiene, ¿no? Sobre todo, bueno, a lo largo del máster hemos aprendido que cómo creamos información, ¿no? En el momento en que actuamos, y cómo esa información que creamos pues al final ayuda a coordinar una situación que en principio está descoordinada, que es un poco lo contrario de lo que se estudia en la economía neoclásica, que hay una situación inicial de equilibrio, ocurren unas cosas y se vuelve a otra situación final de equilibrio. Y como que el Estado tiene que volver a colocar todas las piezas, ¿no? Exacto. Es lo que piensan los economistas mainstream, en vez de dejarlo fluir, ¿no? En su... Correcto. En su propia naturaleza. No, yo lo que puedo complementar, sobre todo... bueno, el atractivo del máster creo que tiene que ser cómo lidiar ahora con todo el tema de la batalla cultural y el tema de quitarnos de alguna forma todas las políticas socialistas y keynesianas a las que estamos, digamos, sometidos en absolutamente todos los gobiernos y todos los estados. Sí, 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 o sea, siempre lo hemos dicho aquí en el programa 100.000 veces, o sea, aquí toda Europa es socialista. Total. Bueno, yo que vengo de Hispanoamérica, viví un tiempo en México y no solo confirmo lo de las universidades, todas las universidades lamentablemente están controladas por, yo no sé si son partidos de izquierda o gente muy aliada con el socialismo. Entonces todo lo que se enseña en las carreras de humanidades generalmente es cómo controlar a la población, cómo, digamos, psicológicamente cómo tratarlas, y más bien se olvidan de que realmente la sociedad se puede coordinar espontáneamente, como hemos visto, que no hace falta una ingeniería central. Yo soy ingeniero y lo digo. O sea, en este punto también podría decir que la escuela austríaca sí, cada vez más vemos que es posible la aplicación de la teoría, porque eso puede ser un debate, digamos, que todavía está en la academia. Vemos cómo Milei ha hecho algo, un poco acercándose un poco más. Ya hay candidaturas de otros países que se acercan más. Pero sin duda, o sea, todavía falta mucho por recorrer, hay mucho por afinar a nivel, digamos, de la práctica, pero una vez que uno tiene este conocimiento, y yo solo lo he visto aquí en el máster, luego, si quieres, podemos hablar de cómo llegamos aquí, pero yo digo que caí por la providencia, Dios me dijo agarra, y bueno, de alguna forma te toca este máster. Yo no estaba buscando algo así, y bueno, de alguna forma sales con un conocimiento que no vas a encontrar probablemente en ninguna otra universidad en estos momentos. Claro, pues desde luego es único en Europa y bueno, en el mundo no, pero en Europa sí, en España por supuesto. Daniel, ¿me escuchas desde...? Te escucho, Emilio, te escucho. Mira, quería decir un par de cosas. Sí. Comentarte que Jorge está conectado también, antes de que le des paso. Sí, le he visto por ahí. Pero ¿Lo has visto, no? Pero, Mira, pero ahora no le veo, o sea que... Bueno, él está conectado con el iPhone, ahí está peleándose para sujetarlo y demás, pero bueno, ahora antes de que le des paso, dejar claro que la academia es un fraude, ¿vale? Es un monopolio estatal y sabemos que el Estado es pues un socialismo más, ¿no? Un tipo de socialismo más. Y aparte de eso, yo quisiera poner en valor sobre este máster, lo más importante para mí son los conocimientos que se imparten en este máster. Lo segundo más importante son las relaciones personales que tienen lugar en este máster. Por ejemplo, este año ha sido un grupo bastante unido y muy participativo y demás. Ha sido un buen grupo, por lo que me comentaron los profesores. Y son los dos grandes puntos que quiero dejar en valor. El conocimiento, todo lo demás, el título, que si créditos, eso es todo un fraude. Eso tenemos que tenerlo claro, un monopolio estatal, ¿vale? Y quien quiera adquirir esos conocimientos, yo les voy a explicar un poco aquí, porque tengo algunos libros, como genial, sabes, tengo una librería, ¿vale? Y otra cosa no voy a tener, pero libros sí. Y un poco enseñarles los libros que van a ver en el máster, porque el que quiera adquirir estos conocimientos solo tiene que pues adquirir estos libros y leerlos. Primero y principal, la acción humana de Mises, ¿vale? Muy importante, lo vemos en la primera parte del programa, ¿vale? Del máster, y es muy importante. Luego también tenemos muy importante, o que yo considero importante también, el de Huerta de Soto, ¿vale? Socialismo, cálculo económico y función empresarial, para que entendamos bien lo que es el Estado, los tipos de socialismo que hay y demás. Para que entendamos bien que el Estado es una mafia, lo primero, ¿no? Y que el socialismo es coacción. Efectivamente, y que me vengan aquí estos que si de Vox, ultraderecha, son todos socialistas, todos estatistas, ¿vale? Entonces, aquí la sociedad está muy polarizada, que es izquierda y derecha, pero todos dentro del Estado,
Todo, ¿no? sí. Y ahí es donde veo yo ese germen macroparásito que se inyectan todos nuestros cerebros desde que somos muy pequeños. Luego, otro que quiero destacar, el de Meseguer, ¿vale? La teoría evolutiva de las instituciones. Es muy útil para comprender cómo hay instituciones que vienen evolucionando antes que los estados, incluso como el derecho, la familia, el lenguaje, ¿vale? El dinero, instituciones sociales muy importantes. Luego, dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Tenemos que tener claro que la banca es una pata más del Leviatán, del maligno en la tierra, ¿vale? Es una pata más del Estado, no está al servicio de sus usuarios, sus clientes son los estados. Y luego tenemos también este libro, ¿vale? Que nos recomendó el profesor Jesús Huerta de Soto, Economía, de Jordi Franch Parella. Esto viene en inglés, texto y actividades. Y para hacer, el que quiera, si como yo cree que la academia es un fraude y no quiere pasar por ahí, puede adquirir todos estos conocimientos haciendo el curso por internet de Introducción a la Economía. No será tan extenso ni tantos módulos o asignaturas como damos en el máster, pero va muy bien para entender la economía, que no es esa pseudociencia a la que nos tienen acostumbrados, que yo veo hablar a economistas ahí, pues como decía Oscar, ¿no? Una visión muy estática de la economía. No te hablan de catalaxia, no te hablan de vínculos hegemónicos ni vínculos contractuales. Lo importante que es diferenciar entre vínculos hegemónicos, donde hay un amo que da la orden y un súbdito que la obedece, y los vínculos contractuales, donde ambas partes salen beneficiadas, ¿vale? Entonces, eso hay que destacarlo también, es algo a mí del máster que me ayudó mucho. Y bueno, no quiero acaparar yo aquí con mi intervención, porque somos bastantes, pero eso, que la academia es un fraude más, un monopolio más del Estado, y la educación es mucho antes que el Estado, ¿vale? La gente se puede educar sin tener que recibir esa firma del rey ahí en un título oficial, ¿vale? Siempre lo digo, la academia es un fraude como lo es la seguridad social. Muy bien, Daniel. No estás solo, además, que lo opinamos más gente. O sea, tú... Está bien que lo digas y los demás te lo aplaudimos. Flavio, ¿qué te cuentas? A ver, dinos tú tus impresiones un poco del máster. No, a ver, mis impresiones del máster, bueno, desde ya en lo personal muy contento compartiendo los dos puntos que traía Daniel. Digo, parte de los conocimientos, no solamente red de contactos, sino digo la red de compañeros en la parte humana me parece que fue clave. En mi caso, que estuve yendo y viniendo desde Argentina, lo noté mucho. Y he salido encantado por la cantidad de conocimientos, incluso sorprendido con algunas materias que al principio en la currículum decía, che, esto por mis intereses pensé que no me iban a generar tanto entusiasmo. Y en general es un máster que te genera eso, ¿no? O sea, el shock de entusiasmo que te genera Huerta de Soto y el resto de los profesores me parece que es fundamental. Después sí, temas más académicos, un poco como dice Daniel, me parece que te da un bagaje de conocimientos para comprender la realidad que no te lo da ningún otro programa. Lo digo habiendo cursado otros máster de economía más mainstream, donde ni siquiera se menciona mucho de los autores de la escuela austríaca de economía. Y me parece que incorporar eso, cualquier estudiante que quiera dedicarse a la economía, digo, no solo en la academia, por más que a alguien le parezca un fraude, y dar clases en la universidad o investigar, sino también en la parte profesional, ya sea desde consultor en una empresa o muchas veces desde la política económica, tener ese bagaje de conocimientos para comprender la realidad y, digamos, cómo los distintas... Digo, cómo se generan los incentivos en la economía, a mí me parece espectacular. Realmente es un programa que suma mucho en ese aspecto. Digo, uno la comprensión que tiene de la realidad económica es fenomenal. Digo, no solamente el local que pueda llegar digamos, y hemos tenido compañeros de distintos lados del mundo, sino también desde una mirada, de una perspectiva global, digamos. Yo que me dedico a los mercados financieros, o más que nada a las finanzas, o lo que podemos llamar la macroeconomía, realmente te abre una apertura mental y una capacidad para comprender esos procesos económicos como estudiamos nosotros, que es formidable.
Sí, está muy bien porque además, bueno, los que os dedicáis a la macro, tenéis claro también que macro y micro no hay mucha distinción, ¿no? Exacto. Entre ambas, ¿no? Y yo creo que sí que es una manera de volver como a resetearte, ¿no? Y volver a repensar muchas cosas que ya teníais, sobre todo los que habéis estudiado economía, ¿no? Ya teníais como preconfiguradas, ¿no? Y que, bueno, pues igual no estaban en su sitio, ¿no? O sea, porque una cosa mal contada 100 veces no termina por ser verdad, ¿no? Por mucho que se empeñen, porque la ciencia sigue siendo ciencia y la realidad es tozuda, ¿no? Entonces, yo también, o sea, alguno de los compañeros, ¿no? Que iba ahí al máster diciendo, bueno, es que a mí yo he estudiado economía mainstream y vengo aquí a desintoxicarme, ¿no? O sea, quiero volver a empezar de cero porque creo que me han desconfigurado, ¿no? La visión de la economía. ¿Tú eres economista, Óscar? Yo sí, yo estudio economía. Y puedes decirnos ahí un poquito, contarnos este cambio radical, ¿no? Que hay entre la economía mainstream que estudiáis o que incluso impartís, ¿no? Porque tú das clases yo estoy dando clases en la lugares universidad y la economía austríaca, ¿no? Y dónde radica ahí un poco ¿por qué? ¿Por qué está tan oculta? ¿Por qué nadie quiere hablar de ella? ¿Por qué se ha hecho con la academia, la economía mainstream? Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué se ha hecho con la academia? Bueno, yo creo que hay muchas características que hacen que se haya hecho. Desde luego, Keynes sabrá más de economía, sabrá menos, nos caerá mejor, nos caerá peor, pero era un grandísimo vendedor. Y era un tío que supo, digamos, embaucar a toda la gente de su coetáneos suyos en cómo tenían que ver la economía, ¿vale? Y posteriormente eso se quedó. ¿Y por qué se quedó? Pues en gran parte porque a los políticos les interesaba mucho eso de intervenir por parte del político en lo que es la vida de las personas, pues es algo que a los políticos les encanta. Eso de poder gastar y no mires si tienes un poco de déficit porque no pasa nada, eso es algo que les encanta a los políticos. Y entonces, bueno, pues hubo ahí muchas, digamos, razones que se aunaban en la misma dirección. Es un poco igual que el tema de la banca, que hemos estudiado mucho en el máster, la banca de reserva fraccionaria. ¿Por qué existe la banca de reserva fraccionaria cuando el mundo se estaría mejor con una banca, a lo mejor con un 100% de coeficiente de caja? Pues porque tanto a los banqueros como a los políticos les interesaba mucho el que existiese la banca de reserva fraccionaria. Entonces, bueno, pues cuando hay esos incentivos que van en la misma dirección por parte de la gente que tiene el poder, pues es muy complicado, ¿vale? ¿Qué se aprende aquí? Pues para mí una de las características más importantes es la lo has comentado tú antes, el orden espontáneo, ¿no? Cómo se organiza la gente cuando realmente no hay nadie desde arriba que organice y cómo eso da lugar a una sociedad que es mucho más rica, en la que cada uno busca sus fines personales y al final la gente tiende a pues a realizar acuerdos y a llegar a consensos que funcionan mejor que cuando es alguien desde arriba, ¿no? Correcto. Y bueno, ahorita que mencionaste lo del terremoto, gracias por el preámbulo, porque de verdad que es algo que tenemos muy latente los venezolanos en este momento. Precisamente no hay mejor evidencia del fracaso estatal que ocurrió aquí en la Riada de Valencia, ocurre ahorita ya en Venezuela con los terremotos, que esa intención de que el gobierno puede planificar puede atacar una catástrofe natural de forma efectiva, eficiente, sin corrupción, etcétera. No hay evidencia más clara que eso no es posible. A Venezuela apenas la gente empezó a darse cuenta que estaba temblando, etcétera, que se cayeron los edificios, se empezó a organizar voluntariamente, sin que nadie las coordinara desde arriba, obviamente con los pocos recursos que tienen, porque bueno, Venezuela venimos de 28 años ya de socialismo duro, incluso más, pero de alguna forma esa es digamos, el germen que tenemos todos en la cabeza de la función empresarial que hemos hablado en el máster, que Huerta lo explica muy bien, y que dice que solo con la capacidad creativa y los acuerdos voluntarios es la mejor manera en que nos podemos organizar y sacar los problemas que tenemos adelante. Bueno, eso se vio muy claro ahorita y de hecho las plataformas que se están utilizando para los desaparecidos, para la enumeración de los edificios que han colapsado, etcétera, han sido todas voluntarias también, gente de afuera, muchos amigos que bueno, ya con la AI tú puedes hacer las aplicaciones más rápido, pero
que montan la aplicación y la gente las está empezando a usar. Hay ya, bueno, de 60.000 desaparecidos se ha reducido a 40.000, por ejemplo, es lo que he visto en las aplicaciones. Han habido 5.000 aparecidos conectados entre ellos. O sea, todo es como la sociedad se va organizando, incluso los que no estamos allá y de alguna forma intentamos ver cómo ayudar, algo hacemos. Y eso es espontáneo, o sea, a nadie le ha dicho quién hacer qué. Sí, ¿no? Y funciona mejor y más rápido. Mucho y más bueno, incluso eficiente. el aviso del terremoto vino por parte de Google y de aplicaciones También, mucha gente se privadas, salvó ¿no? gracias O sea, a el eso. Estado Correcto. venezolano no tiene ningún... Correcto. Y complementando, nada de lo que diga el Estado venezolano es cierto. Nada. O sea, no se le puede creer absolutamente nada. En el 99 nosotros tuvimos una desgracia parecida. Fue una riada mucho más fuerte. Y al día de hoy todavía se habla de entre 20.000 y 30.000 desaparecidos. O sea, nunca fueron capaces de confirmar la cifra de muertos. Entonces, todo lo que diga el Estado venezolano, multiplíquenlo por 10 o por 50, no sé. Vean más bien las redes, estas aplicaciones que son las que realmente están intentando apuntar a las personas desaparecidas. Porque eso es otra cosa que trata el Estado, al colectivismo. O sea, para ellos le da igual si son 2 o 3 desaparecidos, pero cuando no es tu padre o tu madre, a ver si no te duele, ¿verdad? Del régimen de momento no se ve que no ha habido ningún afectado, ¿no? Que han sido todos ciudadanos particulares, ¿no? Por decirlo Lastimosamente no. Oye, ¿y a Jorge lo tenemos por ahí? Sí, estoy por aquí. No sé Hola, si se me Jorge. oye. Sí, es que te oigo, pero no te veo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otro de nuestros guerreros habituales, a Jorge Muñoz. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Muy bien. Seguro que no tan bien como tú, porque andas por ahí, por el norte, ahora más fresquito que por aquí, ¿no? Sí, bueno, estos días hace fresquito, sí. Sí. No se está mal. Bueno, qué bien. Oye, pues uno de nuestros... Ya te veo, ahora sí te veo. Muy bien. Gracias a Julio ahí en cabina que se lo ha currado. Jorge, ¿qué te iba a decir? Uno de nuestros más anarcocapitalistas, los alumnos del máster, uno de los más rothbardianos de los alumnos del máster. ¿Qué nos cuentas tú, Jorge, de la experiencia de este año? Pues muy bien, o sea, yo creo que obviamente es el mejor máster de economía que se puede hacer. Si quieres saber de economía y no de matemáticas o de física o de estas cosas, ¿no? que hacen, funciones y cosas de esas. funciones gráficas, que bueno, puede estar bien para algunas cosas, pero para entender la economía, como la praxeología, como pues, la desarrolló Menger, Mises y Rothbard, pues no hace falta. Entonces, pues muy buena opinión de este máster, de los profesores increíbles. Se me fue un momento el vídeo porque, bueno, con el móvil estoy aquí como un abuelo, estoy haciendo así además con el dedo, que creo que... pero bastante bien, o sea, yo qué sé, esta Huerta de Soto, que ya todos sabéis, creo que ya lleva, no sé si cerca de 20 años el máster, que desde el realmente 2007, ahora ya creo. casi... Sí, desde el 2007. O sea, sí, realmente hace este año 20. Claro, o sea, empezar con algo así en la universidad pública hace 20 años debió ser un choque bastante grande. O sea, porque ahora cada vez más yo creo que estas ideas se aceptan más, ¿no? Por el engrandecimiento del tamaño del Estado, toda la coacción que ejerce sobre la gente y no, cada vez se rechaza yo creo que más el Estado, ¿no? Que es algo más común, pero de aquellas de 2008 empezar algo así, la verdad que tiene mucho mérito y yo creo que toda la gente que ha pasado por aquí al final ha ido creando escuela, ha ido haciendo cosas por su cuenta y aparte los profesores que como digo que es increíble tener ese nivel, ¿no? Está también Bagus, está Carreiro, Meseguer y bueno, seguro que habéis comentado ya ahí todos los que hay. También pues crear relaciones personales, ¿no? De amistad, los que estamos aquí ahora, por ejemplo. Pues conoces gente que al final seguro que a lo largo de tu vida pues vais desarrollando igual algún tipo de proyecto juntos o simplemente por el hecho de tener una relación de amistad con personas que piensen de una manera similar a la tuya, que tengan unos intereses similares y yo creo que simplemente por el hecho de establecer ese tipo de relaciones sin sumar todo lo que es el aporte teórico y eso que nos ofrece el máster pues ya llega de sobra. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Flavio, a ver si por ahí ahora nos puedes escuchar también. ¿Tú Perfecto. qué te parece, por ejemplo, yendo un poquito y ahora también que Daniel nos amplíe como buen librero? Yo siempre he pensado, digo, esto en el fondo es un máster de lectura dirigida, con unos profesores excelentes, digo, pero no deja de ser un máster de lectura dirigida en la que te tienes que empapar y leer como si no hubiera un mañana hasta que se te caigan los ojos y la cabeza te duela, ¿no?
de leer, pues eso, libros de economía austriaca, porque es que hay tantísima cosa que desde luego cualquiera que hayamos pasado por una aula universitaria no habíamos casi oído ni nombrar, ¿no? Que hay como que empezar un poco, salvo que vinieras tú, como el caso de yo creo que muchos de nosotros, ya un poquito leídos de otras cosas de antes y tal y cual, pero toda esa lectura, ¿no? Todo ese pedazo de libros y libros y libros y de lectura, ¿no? ¿Qué te parece a ti respecto a esto, Flavio? No, aparte es muy bueno lo que traes, Emilio, porque no solamente terminás aprendiendo de economía austríaca, sino que para entender economía austríaca, los fundamentos muchas veces van a entender los autores de otras escuelas. Entonces, la capacidad de comprensión, por lo menos, por ejemplo, digo, del keynesianismo en los ciclos económicos, del monetarismo, o sea, todas otras corrientes de pensamiento que los autores austríacos han tenido riquísimas discusiones que están plasmadas en los libros, y el nivel de fundamento que tiene todo eso, la verdad que es muy enriquecedor, porque no solamente terminás aprendiendo la perspectiva de los autores austríacos, sino también justamente del resto de los autores. De hecho, a mí algo que me ha encantado, bueno, ni hablar el curso de Huerta de Sotro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos, pero digamos, como me gustan esos temas y hasta incluso para entender la realidad argentina, el curso de Alonso Neira de dinero me pareció realmente fantástico en ese sentido. Con lo cual, como decís vos, o sea, son lecturas muchas autodirigidas, pero el nivel de comprensión que uno llega, digamos, por tener esas lecturas y por hacer la comparativa con otras corrientes de pensamiento, me parece que es fundamental. Y entender eso, ¿no? Que cuando arrancaban ahí la discusión del programa de lo que es el proceso económico, creo que, digamos, inconscientemente la sociedad, digo, alguien que no estudia economía, que no le interesa esos temas, pero el concepto que tiene de lo que es un mercado, que es el proceso del mercado, me parece que es totalmente distorsionado a lo que aprendemos en el máster, lo que, digamos, inculca esta escuela de pensamiento. Claro, porque también ha sido muy multidisciplinar, ¿no? O sea, Sí, parte obvio. jurídica, parte económica, parte incluso tecnológica, La filosófica. filosófica, por supuestísimo, Historia historia, del pensamiento. etcétera, ¿no? Entonces, y todo eso, por ejemplo, Daniel, que es el proveedor de libros, uno de los proveedores, que además coge y se lo lee, ¿no? O sea, eres de los pocos traficantes que prueba su mercancía, ¿no? Daniel. No Sí, estás, Emilio, a ver, he de ahora. decir que en casa de herrero cuchara de palo, ¿eh? Porque cuando no tenía la librería leía mucho más, tenía mucho más tiempo libre, ¿vale? Pero esto de ser autónomo en España, no sé, Duro. un suicidio, esto es una locura. Bueno, de hecho acabo de entregar esta mañana mismo la declaración de la renta, porque tengo yo que declarar lo que es mío y me he ganado yo con mi sudor. Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar ahí. Vale, eso es otro tema. Yo he visto Pero el sí, cargo en la sí, cuenta esta mañana también y ya ves. por la radio no se pueden decir palabrotas ni mentar nada, pero bueno, bien. Bueno, ¿qué decirte de la lectura? Pues mira, me agrada que cada vez hayan más editoriales dedicadas a estas ideas, ¿vale? En España yo recomendaría, por afinidad y demás, Unión Editorial, que tiene un sinfín de obras de todo tipo, ¿vale? Tenemos también Prometea, que está sacando buenas obras, ¿no? Un poco más relacionado con el tema de Bitcoin y los cypherpunks, ¿no? Pero muy relacionado con la escuela austriaca y las ideas de la libertad. Tenemos también Innisfree, tenemos Deusto también, que nos saca mucho material relacionado con estas ideas de la libertad. Y siempre lo digo que como sea lectura, como sea YouTube, lo que sea, ¿no? Pero estas ideas son muy importantes y sobre todo transmitirlas a los jóvenes, que se den cuenta que hay algo más de lo que les enseñan en el colegio mientras van creciendo, ese macroparásito que le inyectan en el cerebro. Ay, Se nos ha caído un problema técnico. Bueno, pues seguimos por aquí. Que nos estaba diciendo Daniel que esto, ¿no? De sí, las- el adoctrinamiento. del adoctrinamiento, Es etcétera. verdad que una de las cosas que ocurre en este máster, al menos a mí me ha ocurrido, es que piensas las cosas o empiezas a ver la realidad desde un punto de vista distinto y eso Total. es muy enriquecedor.
muy enriquecedor. Y estamos acostumbrados a que lo que nos enseñan en el mainstream, en la escuela o en la universidad normal, y yo, por ejemplo, no me había planteado nunca, ¿se podría vivir sin Estado? Claro. Cuestiones que hemos visto muchas veces en el máster. ¿Por qué la seguridad tiene que ser un monopolio del Estado? Son planteamientos que simplemente, y sin llegar a la respuesta, cual sea, es muy enriquecedor que la gente se lo plantee. Total, y es también un reto intelectual, o sea, en el sentido de, bueno, ¿por qué la política da vueltas encima cuando no son los rojos son los azules y cuando son los azules son los rojos? Entonces, bueno, que eso fue un poco también lo que me llevó a mí el máster, de decir, bueno, yo vengo de 28 años de socialismo puro y duro, pero tampoco es que veo solución por otros lados. O sea, es difícil darte cuenta cuando todo lo que te han dicho desde el colegio y la universidad, etcétera, más o menos apunta hacia lo mismo. Bueno, que el Estado tiene que proveer, no sé qué, tal. O el Estado es el que te tiene que dar porque, no sé, por las pensiones o por la ayuda de familia numerosa, lo que sea. Bueno, pero que si yo me gano mi sueldo y me gano mi dinero bien habido, ¿por qué el Estado me debería proveer? Si yo pudiera proveerlo también a mi manera y ejerciendo las necesidades y prioridades que tengo. Pero eso no te lo dice cualquier escuela. O sea, de hecho, no te lo dice. No lo dicen. Por ejemplo, no lo dicen. Es muy bueno, a mí me encantó, y lo hemos comentado alguna vez, lo bien que cuenta Horta de Soto, lo que desde el punto de vista suyo es la caída del Imperio Romano. Y la caída del Imperio Romano viene exactamente por el socialismo, por el panis y circos, el ofrecer que el Estado provea todo, que es un poco la línea en la que estamos siguiendo ahora, porque es que nos acostumbramos a que nos provean de la educación, de la sanidad, de las pensiones. Y correcto. Esa es la línea convertir todas las necesidades en derechos, ¿no? Exacto. Y así, pues claro, inflar el Estado. Pero respecto a lo que decía Juan Pablo, que es que me parece muy interesante, toda la parte un poco también de honestidad intelectual, ¿no? Ya no solo de los profesores, sino de los alumnos, ¿no? Bueno, porque es también el espíritu universitario, tanto el espíritu crítico como el de la honestidad intelectual, el intentar comprender las cosas, y si no estás de acuerdo o no las entiendes y las puedes argumentar de otra manera o razonarlas de otra manera, ¿no? Pues llegar a tus propias conclusiones. Y yo eso sí que lo he visto mucho en general en la gente en los compañeros con los que hemos hecho el máster este año. Y además diría más, o sea, hay gente absolutamente, un grupo heterogéneo totalmente, con un interés común, eso sí, pero y muy multidisciplinar, de muchas ramas de carreras previas. Bueno, que no olvidemos que es un máster universitario, hay que haber pasado antes por la universidad para hacerlo, pero, o sea, con muchas de las personas con el propósito de decir, bueno, a mí me han engañado, me han contado cosas que eran mentira, me las he tragado, y vengo aquí un poco también, ¿sabes?, a que me las expliquen de otra manera, con las orejas, los oídos muy abiertos, ¿no? Y a ver si me convencen, o sea, tampoco entregado, ¿no? O sea, ya no previamente convencido, no, pero tampoco, o sea, no sé, con esas ganas de aprender, pero también con ese espíritu crítico. Yo creo que eso, yo no lo he visto, y ya peino canas, y no lo he visto. Yo he pasado por la universidad, he pasado por muchos cursos, he pasado por muchas cosas de formación, he conocido mucha gente a lo largo de la vida profesional y tal, y eso no es fácil verlo. Correcto. De hecho, diría que los debates que hemos armado en clase nos ponen a cuestionarnos unos a otros. O sea, no es una doctrina lo que te dan. Obviamente hay un lineamiento y hay unos libros y hay una bibliografía, pero eso es lo otro que quería comentar. La bibliografía no es algo de un día. O sea, eso, desde los escolásticos estamos estudiando, o sea, estamos 500 años o más. E incluso una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, del libro de Rothbard, del pensamiento económico, es que tiene un capítulo de los orígenes del comunismo, que yo no los conocía. No sé si llegaron a verlo ustedes, pero eso data de 1200, 1300, cuando llegan aquellos poseídos por el Espíritu Santo y se creían más que otros. O sea, bueno, ahí te recomiendo, sin desmerecer a Rothbard, y ahora que a lo mejor Jorge no nos oye, que es muy rothbardiano, que ahora que también lo es, te recomiendo siempre la trilogía de los enemigos del comercio, de Antonio Escotado, una historia moral de la propiedad, que es precisamente eso, ¿no? O sea, el descubrir cómo el espíritu o la conciencia comunista
está acompañando al ser humano desde el inicio de los tiempos, ¿no? Que se va reformulando según las etapas históricas, hasta incluso construir al final en el marxismo, pues a través de toda la mentira del valor trabajo y de otro tipo de cosas, pues una ideología económica o filosófico-económica que luego pues se lleva, se traslada o se intenta trasladar a la realidad con las consecuencias que todos conocemos, que siempre es hambre, muerte, miseria, ruina, desgracia en general. Pero que efectivamente, que es que viene de in illo tempore, lo decías tú, en Roma, en Grecia, en la Edad Media, en todo. A mí una de las cosas que más me dio curiosidad del máster, yo estuve 2 años, este es mi segundo año, que por cierto no he terminado la tesis, la termino ahora en septiembre. Yo también voy en 2 años, o sea que me queda... Que creo que es mejor, Oscar, de hecho. Yo lo he hecho ya. De hecho creo que es mejor, porque tengo 2 grupos, la verdad que bastante buenos y más, chéveres. porque una de las claves del máster es lo que enriquece a cada uno, porque al ser los alumnados tan heterogéneo, como has dicho, gente de derecho, gente de distintos países, gente de filosofía, gente de ciencias, ingenieros, eso es maravilloso. Bueno, y en ambos grupos, bueno, no sé si en este hubo, porque como no estuve al principio, no sé, pero siempre hay 2 o 3 conversos que te dicen, no, yo soy converso, yo era comunista puro y duro con el tatuaje del Che, y después que empecé a escuchar a Werther por YouTube o a entender un poco las ideas de la escuela austríaca, me he convertido porque he entendido el problema económico de base. Eso me parece, digamos, bueno, más que logros, como hitos que te dicen, es referencia entonces la escuela austríaca. Eso es, sí, o sea, desde luego, y el valor que tiene la gente para decir, estaba equivocado, ¿no? O sea, es que... decir, joder, pues me han estado explicando una cosa toda la vida y tal, y de pronto me he dado cuenta de que no estaba en lo correcto, ¿no? Que estaba equivocado. Entonces, y no solo está equivocado, sino que voy a intentar por mis medios el aprender el lado correcto. ¿Qué dicen los otros? A ver, el lado correcto que dicen los otros y tal. Y luego, bueno, y además luego cada uno pues sacará sus propias conclusiones, porque efectivamente, como tú dices, no solo no hay dogmas, sino que se trata de eso, de que no haya dogmas. Correcto. Así que nada, bueno, pero lo único que sí que tiene que ser un dogma es lo bueno que es Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, que es nuestro patrocinador del programa. Tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Se encargan de todo: búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones, seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajan con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Además, optimizan el precio de mercado, cuidan tu vivienda como si fuera suya, con comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilarlo sin estrés, llama ahora y pídeles una valoración al 666-629-464. 666-629-464. Discovery, Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos de profesionales. Y bueno, como siempre, también ponemos una cancioncita de Tangerine Flavor, que es un grupo de otro de nuestros compañeros del máster, de Pablo Martín Grande, que también es ingeniero, que también es profesor, de economía y músico, es un hombre orquesta. Así que ponemos un temita cañero de Tangerine Flavor que se llama Dark Winter. The only light I see, baby, the moment I heard you sing, I just figure out that I found the only woman that will marry me. Feeling kinda hypnotized, 'cause your beauty left me mesmerized, and I just want you to fall in love with me. Either way we're making snow, 'cause tonight we're falling really slow. I just want you to fall in love with me. See these white flakes in the ground, tonight that will be you and I. This winter is no longer gone, 'cause you're a star that will always shine. Baby, come here and dance with me. I'ma tell you really slow everything you wanna know, what you wanna hear. Feeling kinda hypnotized, 'cause your beauty left me mesmerized, and I just want you to fall in love with me. No, either way we're making snow, 'cause tonight we're falling really slow, and I just want you to fall in love with me.
Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Dark Winter, cañera, cañera, esta canción de Tangerine Flavor, bueno, pues estamos aquí comentando un poquito fuera de micrófono eso, que cómo conocisteis el máster, cómo os dio por ahí. Pues ¿Qué mira, tenías? Bueno, tengo un año que no tengo nada que hacer, o ¿cómo dio por ahí? Yo en mi caso, la primera persona que me habló de la Escuela Austriaca de Economía y del profesor Huerta de Soto fue un amigo mío, que es técnico comercial del Estado. Y nada, pues tomando unas cervezas con él, intentando arreglar el mundo, pues yo le preguntaba por qué lecturas que me recomendaba relacionadas con economía, y me dijo, pues mira, te recomiendo esto, que es la Escuela Austriaca de Economía, tiene una visión muy distinta, da un protagonismo especial a lo que es la persona humana con respecto a lo que es con la economía normal, y me recomendó el libro de Huerta de Soto de la Escuela Austriaca, creo que es Mercado y Actividad Empresarial. El que es rosita, El ¿no? rosita, así como justo, naranja, así ¿no? como La peñito, portada. de introductorio. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y me habló también, Sí, pues que eso, que ahí ya existía un máster del profesor Huerta de Soto, y bueno, pues de sus clases que estaban grabadas, y bueno, pues me leí el libro, escuché alguna clase, y dije, oye, pues aquí hay muchas cosas de esas que muchas veces intuyes, pero como lo que has estudiado es otra cosa, no sabes muy bien cómo clasificar, o dónde colocar, o cómo hacer el puzzle. Disruptivas, pero por lo menos... Pero interesantes, pero eran cosas interesantes. ¿no? No te provocaba rechazo, porque hay gente que está ya ha sido muy abducida, está muy cuadriculada, solo piensa Justo. en el mainstream, y entonces ese tipo de cosas le generan rechazo, porque le remueven las 4 ideas sueltas que tiene. Vamos, pero es un sueltas poco al que tiene. revés, más que generar Justo. rechazo, dices, aquí hay cosas que empiezan a tener sentido que en el otro lado pues no le veo sentido, porque está un poco alejado de la realidad. El modelo neoclásico, el modelo Keynes, es un poco todo muy teórico y muy alejado de la realidad, y aquí era muy palpable. Y bueno, pues fui poco a poco entrando, me enteré del máster y me decidí a hacerlo al final del año pasado. ¿Y tú, o este Juan año. Pablo? ¿Y tú? Bueno, yo lo que decía, mi cuento es un poco más providencial. Yo de verdad que no tenía ni idea Ya estabas viviendo en España. Ya estaba viviendo en España, pero bueno, pasé por una situación personal dura. Estuve un año en cama, o menos, digamos. Pero dije, bueno, quiero aprovechar ahora y desarrollar un poco más mis habilidades. Yo tenía un lado ingeniero, que es el que aplico de mi día a día del trabajo, pero tengo un lado también, digamos, humanista que quería desarrollar, ¿no? Y cuando empiezo a buscar máster en la Complutense, en las otras, y digo, bueno, esto es puro... O sea, quería ver algo de filosofía, de historia, incluso ciencias políticas. Esto es puro zurdo. O sea, yo no quiero ver nada de esto. Y mi hermano un día... Adoctrinamiento zurdo. O sea, lo que quiero es aprender, no quiero nada más claro, no quiero discutir. Más, no quiero títulos como Daniel, no quiero saber nada con la academia para que me titule en nada que... Y de zurdo yo tengo saber. toda mi vida. O sea, yo vengo de Venezuela y... O sea, vienes con sobredosis. Exacto, yo le pude hacer clases a ella. Pero bueno, mi hermano me comentó un día, Juanpi, escucha este video del profesor Huerta de narcocapitalismo. Claro, el anarcocapitalismo suena feo de primera porque es anarquismo y el capitalismo tiene una mala imagen también, etcétera. Pero tal cual, como dice Oscar, empiezas a escuchar y dices, bueno, pero son cosas tangibles y que te hacen sentido. O sea, esto la verdad que no es algo descabellado de alguna forma. Y empiezo a averiguar que, bueno, da clases en la Rey Juan Carlos, no sé qué, y que se graduó también, creo que fue el rector de las Hespérides, creo que pasó por el máster. Y escucho también, un locutor que yo escucho mucho... Rayo, dices. No sé, no. Ramón Rayo. No. Del bueno, rector de las Hespérides. Sí, de las Hespérides. Sí, Ramón Rayo. Bueno. Sí, pero no era Rayo, era Calzada. Ah, sí. Puede ser. Gabriel Calzada. Puede ser que él haya pasado por ahí, exacto. Y bueno, y escucho también un locutor venezolano que refiere también a la Universidad de las Hespérides y dice deberíamos estudiar un poco más los temas liberales. Bueno, liberalismo como se conoce, global. Y entonces es cuando entro en el pensum del máster y solo creo que es un tema de los que vemos en el segundo año que se llama la teoría de la imposibilidad del socialismo. Uh-huh. Es una asignatura, de hecho. Es una asignatura, de hecho. Y dije, el socialismo es imposible. Pero nadie me lo explica. O sea, yo lo sé en la práctica, pero nadie me lo ha explicado. Yo lo he vivido, ¿no? Yo lo he vivido, ahora me lo puedes explicar teóricamente, ¿no? ¿Por qué nunca puede llegar a funcionar? Por fin alguien lo puede explicar perfectamente, ¿no? Claro,
es un máster de economía, eso sí hay que dejarlo claro, y está enfocado en la economía, pero lo que hemos dicho, que como es multidisciplinario, sí, hay que entender también un poco el contexto histórico, el contexto jurídico. Bueno, a partir de que yo vi la imposibilidad del socialismo, fue lo primero que busqué en Google y dije, este es el máster, o sea, voy a hacer esto. Y le dije, de hecho, a mi esposa, bueno, yo no sé en qué me estoy metiendo, no tengo ni idea. Sí, a lo mejor lo dejo en el primer trimestre, pero bueno, ya llevo 2 años, pero con gusto. Sí, así fue. ¿Y tú, Emilio, cómo llegaste al máster? Cuéntanos. Yo ya conocía bastante las ideas de la libertad, llevo bastantes años también por temas profesionales, pues teniendo que estudiar cosas de economía, también más orientadas a mercado, a competencia y cosas así. Y digo, pero al final digo, joder, pues me gustaría también un poco como que me ordenen, mucha lectura, ¿no? Pero bueno, pues como Don Quijote, ¿no? Que al final se volvió loco de leer tantos libros de caballería, ¿no? Y digo, bueno, pues que me ordenen también un poco las lecturas, ¿no? Porque es muy importante, y esto como se suele decir, niños, tenerlo claro, niños y mayores, hay que leer las cosas ordenadamente, hay que, ¿sabes? Sí. No hay que atiborrarse de lecturas, y sobre todo cuando hablamos de filosofía, ciencia, economía, ese tipo de cosas, hay que leerlas ordenadamente, cronológicamente, porque las ideas se cimentan unas sobre otras. Un pensador piensa porque otro ha pensado antes, aunque sea algo que haga es nuevo, nunca es de la absoluta nada, siempre tiene una raíz o un entronque con algo anterior, etcétera. Entonces digo, bueno, pues aquí por lo menos digo, voy a ordenar un poco pues esa inquietud que yo voy teniendo y tal, y luego por otro lado pues también pensando en dar la batalla cultural, ¿no? Digo, pues como somos pocos y no nos conocemos, pues si vas a un sitio en el que hay más personas que piensan como tú, pues será más posible el conseguir formar algún networking, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Relaciones en las que también podamos juntos dar la batalla cultural, ¿no? Y este programa es una viva prueba de la difusión de este tipo de ideas y de este tipo de concepción del mundo, ¿no? Al final la economía no deja de ser como una parte de toda la sociedad. Es que al final hablabas de humanidad, de sociedad, es que es una parte de eso, la economía. Entonces, en este máster está súper complementado. Estudiamos muchísima historia del pensamiento. Estudiamos todas las, digamos, facetas de la sociedad. Se pide y se exige en cierta medida una base, ¿no? Porque todos los temas que estamos estudiando, en los cuales hay componentes históricos, pues claro, se supone que ya vienes medio aprendido de casa, ¿no? Es ese un poco el contenido de ser un máster universitario, ¿no? Y hay asignaturas que sí que te exigen unos conocimientos previos de filosofía, de historia, etcétera, pero bueno, que tampoco han de ser tan profundos que desanimen a nadie a que lo haga, ¿no? Pero, exacto. Yo creo que una de las cosas que mencionaste, el orden, en cómo está estructurado el máster, bueno, se nota que el profesor Huerta le ha dado las vueltas para que, como buen académico, para que entre la idea. Además, después de 20 años, yo creo que ya es un producto es un producto, bien hecho, exactamente. ¿no? A ver cómo va funcionando, o sea, ya está consolidado. Correcto. Claro. Y que eso es digamos, la manera en que precisamente se absorbe la idea en píldoras. O sea, ya Huerta lo tiene resumido y te lo repite. Como las que hace Enrique Galán, nuestro compañero también de aquí de La Batalla, que es en su canal Economic Pills, ¿no? Así que nada. Bueno, pues hoy un placer haberos tenido aquí en el estudio, Juan Encantado. Pablo, Oscar, los que hemos tenido por allí. Gracias. A Daniel, a Flavio desde Buenos Aires, un abrazo gigantesco, y abrígate, que por allí hace más fresquito. Y a Jorge Muñoz, que también hay muchas ganas ya de verle en persona. Así que nada, bueno, pues recordaros que nos podéis seguir también en nuestros canales de YouTube, en La Batalla Cultural 26, y también en Instagram, Spotify, Books, en todas las redes. Así que nada, despedirme de vosotros y recordaros que la semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre: no pedir permiso para defender la libertad.